Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará la discusión por el proyecto que busca un segundo retiro de los ahorros previsionales. Chile Vamos llamó a aprobar la propuesta, pero con responsabilidad, ya que dice aún existen reparos contra algunas indicaciones, entre ellas la universalidad. Para profundizar en este tema nos acompaña hasta ahora Janet Jara, ex subsecretaria de Previsión Social. Janet, muy buenos días, gracias por estos minutos. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por esta conversación de un tema tan relevante y que sigue generando amplia discusión. Primero, para comenzar, ¿qué le parece a usted la posibilidad de un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales? A mí me parece lamentable que los trabajadores y las trabajadoras tengan que seguir recurriendo a sus propios fondos previsionales para paliar los efectos de la crisis. Dicho eso, creo que como las ayudas no han sido suficientes durante el periodo de la pandemia, digamos, el gobierno ha entregado algunos bonos insuficientes y muy focalizados, no ha quedado otra que tener que recurrir a los fondos previsionales, pero evidentemente no era la mejor de las soluciones. Aquí se está planteando un proyecto de manera distinta al primer retiro de los fondos previsionales, algunas restricciones, algunas personas con ingresos que podrían pagar impuestos, pero independiente de eso, la gran discusión ha sido sobre el concepto de universalidad de este retiro. ¿Cómo ve usted ese punto, las indicaciones que ingresan y se van a discutir también en la sala ya el día de mañana? Sí, mira, lo primero que quisiera señalar es que antes de discutir lo que al diputado de Renovación Nacional, Mellado, me parece que su apellido, Miguel Mellado, sí. Que está proponiendo, ¿perdón? Miguel Mellado, sí. Claro, Miguel Mellado, que está proponiendo en el fondo restringir el retiro del segundo 10% para las personas que están cesantes o que han que han disminuido un 30% su ingreso. Lo primero que quiero señalar es que es cierto que algunas personas no han sufrido desempleo o no han tenido merma en sus ingresos. Sin embargo, ocurre que esas personas que no han vivido directamente el impacto de la crisis, han tenido que hacerse cargo muchas veces de su familia y de otros integrantes de su grupo familiar que han ido quedando sin ingresos o cesantes. Entonces, esta no es una crisis que uno la puede mirar así como aisladamente respecto a una persona, sin las condiciones sociales en las cuales se desenvuelve. Cuando hoy día hay un nivel de cesantía tan alto en nuestro país, entre 2,5 millones, un poco más de cesantes, casi 3, efectivamente eso impacta en los grupos familiares completos. Y cuando el ingreso o el jefe de hogar o la jefa de hogar deja de percibir ese ingreso, hay otra persona que se hace cargo. Entonces, en realidad, creo que discutir la universalidad de fondos que además son propios, porque así se ha establecido en nuestro sistema de pensiones, que es un seguro privado, no un sistema de la seguridad social, que son fondos propios, en realidad creo que es francamente incorrecto. Muy incorrecto, porque hoy día las personas necesitan este apoyo, no solo porque están viviendo ellas de su propio sueldo, sino que además hay muchos que dependen del que está hoy día o la que está trabajando. Es decir, creo que la indicación de hecho se va a rechazar, no tiene sentido realidad. Sí, a su juicio se está viendo una parte de la realidad, ya considerando que, hay también un argumento por parte del gobierno, lo establecía el ministro de Hacienda en su minuto, también el ministro de Economía y la ministra del Trabajo también, con respecto a que la situación económica ha mejorado. Hay puestos de trabajo que se han reactivado luego de la Ley de Protección del Empleo. Eso es lo que dice el gobierno. La situación en que se discutió el primer retiro del 10% es completamente distinta a la de este 10%. ¿Eso es un argumento que usted cree no estaría viendo la realidad de las distintas familias que finalmente necesitan ese dinero? Yo creo que lo que le falta a los ministros que usted ha señalado es que salgan a la calle y vean la realidad. Les faltan los pies puestos en el terreno. Efectivamente, las poblaciones en las villas, en las casas, digamos, de nuestro país, siguen faltando los recursos. Y eso es una realidad. Ahora, decir que la situación está mucho mejor que para el primer retiro, por favor. Los cesantes siguen aumentando. Han pasado 2 meses desde el primer retiro, 3 meses. Y la verdad es que la crisis, en vez de mejorar, se va agudizando, porque aquí las deudas se van acumulando. Las cuentas impagas se van acumulando. Entonces, claro, a lo mejor lo verán en las grandes cifras, no sé, que no decayó tanto el crecimiento, porque precisamente el primer 10% produjo un impacto en el consumo, un impacto positivo. Entonces, en vez de decrecer más, decrecimos un poco menos. Pero eso no quiere decir que las personas en sus casas estén bien. Además, hay que recordar que ya desde la crisis las personas vivían muy angustiadas en nuestro país, y por eso se han producido fenómenos como el estallido social, como la necesidad del cambio de la Constitución, como la necesidad del cambio de modelo. Entonces, en realidad, ¿sabes qué? Me parece que es un dicho que lo que hace es provocar y acumular
más sensación de rabia en la sociedad cuando les dicen, ¿saben qué? Estamos mejor que hace 2 meses atrás. No tiene sentido de realidad. La gente necesita recursos que ojalá vinieran del propio Estado. Ojalá vinieran del propio Estado y no tuvieran que salir de su propia cuenta individual. Janet, en lo concreto, con esto que estamos conversando, hay un hecho que es ineludible. Si efectivamente se permite este segundo retiro del 10%, habrán millones de chilenos y chilenas más que no van a tener ahorros previsionales. Eso, de hecho, se tiene que considerar como una realidad, ¿no? Es indesmentible. Se estuvo hablando de la posibilidad del reintegro, pero ya en la primera discusión ese tema en particular quedó en nada. ¿Cómo ve usted en qué situación termina el sistema de ahorros previsionales de estos chilenos y chilenas que, si acceden a este 10%, se van a quedar sin fondos, como ya sucedió con muchos chilenos en la primera discusión, en el primer proyecto? Nicolás, déjame agregar un dato. Mira, si se aprueba este segundo retiro, van a haber 2 millones de personas que ya en el primer retiro sacaron todo lo que tenían. Sí. ¿Ya? Y que a ellos también hay que mirarlos desde la política pública, porque esas personas no cuentan hoy día con un ingreso, con una renta básica de emergencia que les hubiese permitido sortear esta emergencia, pero tampoco cuentan con fondos previsionales. Después, si uno mira el segundo grupo de personas, hay las 4 millones siguientes de cotizantes retiraron 1 millón de pesos en el primer retiro. Eso significa que esos 4 millones de personas en realidad tenían en sus fondos previsionales acumulados al transcurso del tiempo menos de 10 millones de pesos. Si uno lo mira, en el fondo resulta que había la mitad de los cotizantes de Chile en realidad no iban a tener un derecho efectivo a la pensión. Porque si tú piensas que alguien tiene menos de 10 millones de pesos en sus cuentas de capitalización individual administrada por una AFP, que es una entidad con fines de lucro y que hace negocios con las pensiones de los chilenos y las chilenas, resulta que después esos 10 millones de pesos se iban a dividir por la expectativa de vida. Y eso significa que en realidad ellos jamás tuvieron derecho a la pensión, con o sin retiro. Podrían haber tenido un monto mínimo de un ingreso monetario, pero que no es una pensión propiamente tal, porque la pensión lo que hace es constituirse en un apoyo desde la seguridad social para cuando la persona se convierte en adulto mayor y deja de trabajar. Entonces nuestro sistema de pensiones ya estaba y sigue estando en una profunda crisis. El impacto que este segundo retiro produzca efectivamente va a hacer que esa crisis también siga avanzando, pero crisis que ya existe y que es terminal. Por eso la reforma de las pensiones debe hacerse de una forma que sea estructural. Y por eso la reforma de las pensiones que ha planteado el presidente Piñera no ha avanzado. Yo quiero recordar que el presidente Piñera le dijo al país hace 3 meses, en una cadena nacional, que iba a presentar indicaciones, que iba a presentar nuevas modificaciones a su proyecto, y la verdad es que hace 3 meses no ha pasado nada. Pero hay un tema en la práctica, Janet, que entiendo yo que esas indicaciones no han podido ser presentadas porque justamente la discusión de un eventual nuevo retiro del 10%, que significa menos fondos previsionales a nivel nacional, de alguna manera haría que estas indicaciones tengan que ser modificadas, cambiar. Finalmente se dice que la reforma previsional está en jaque por el retiro del 10% que pueden hacer los cotizantes con estos proyectos de ley. Cambia el panorama completamente, en una crisis que, estoy totalmente de acuerdo, es bastante terminal. Sí, lo que pasa es que en realidad yo creo... Eso es lo que dice el gobierno porque quiere detener el segundo retiro. Pero tiene lógica también. Mira, obviamente hay un interés político, pero tiene lógica que van a haber menos fondos previsionales para abordar una reforma previsional a largo plazo. Tiene interés político y efectivamente uno tiene que tener en cuenta todos los números, en eso es evidente, pero lo cierto es que la reforma que ya ha propuesto el gobierno tampoco solucionaba la crisis terminal del sistema de pensiones. Esto es un tema que va a ser de largo aliento, pero efectivamente los bonos que ha propuesto el gobierno en su reforma, que son de 4.000, de 5.000 pesos después de un montón de años de cotización como requisito de acceso, no solucionan el tema de las pensiones. Entonces yo la verdad considero que esta es una maniobra del minuto política para tratar de detener el segundo retiro, lo que no va a ocurrir porque la realidad, Nicolás, es lo que impera. El principio de realidad es la urgencia de tener un consumo presente, sabiendo que eso va a impactar en tu pensión, que va a ser desde muy baja a extremadamente baja, digamos, si tú retiras hoy día. Porque hoy día los niveles de las pensiones en ese punto están.
Y se constituye en una grave consideración que el sistema de pensiones debe tener en cuenta, porque ocurre que en Chile las personas con independencia de cuántos años coticen, su aspiración a pensión va de baja hacia abajo. Si tú cotizas mucho, vas a tener una pensión baja; si tú cotizas poco, vas a tener una pensión muy baja; y si tú cotizas muy poco, extremadamente baja. Si nosotros queremos que el sistema de pensiones funcione de una manera distinta y efectivamente se siga financiando con cotizaciones del trabajador y, por cierto, del empleador y del Estado, tenemos que pensar en lo que hay en los sistemas de pensiones del mundo, que son los beneficios definidos, y a una cantidad de años cotizados, el trabajador obtiene un porcentaje garantizado de su último salario. Así también se va a incentivar la cotización, pero hoy día, aunque uno cotice mucho o muy poco, en realidad el ámbito en el que se mueve es de bajo hacia abajo el monto de la pensión. Entonces, se sacrifica, a lo mejor, de tener una pensión muy baja a una pensión aún más baja, porque hoy día hay una necesidad de consumo presente que no se puede obviar. Yo creo que las autoridades, nuestros ministros, nuestro presidente, nuestros subsecretarios debiesen ver que las personas efectivamente necesitan sus ingresos porque se les han acumulado las deudas. Viven angustiadas, viven a punta de rifas. Mira, yo lo veo, yo soy de la comuna de Conchalí, yo veo la realidad. Y aquí, al igual que en muchas comunas, las ollas comunes no han parado, aunque ya no estén, digamos, en el punto culmine en el cual todos hablaban del tema y se hacía solidaridad, ¿cierto? Y estaba muy visible. Y las ayudas han ido disminuyendo porque esas mismas personas que las amparaban en un principio, que las apoyaban, también han ido perdiendo sus ingresos. Entonces, no sé, yo creo que primero la universalidad del beneficio para los que tienen fondos de pensiones va a aprobarse, porque lo que propone Renovación, o este diputado de Renovación Nacional, en realidad no tiene sentido de realidad. Y lo segundo es que hay que buscar una alternativa para esas 2 millones de personas que no tienen fondos previsionales. Y respecto a reforma de las pensiones, Nicolás, evidente que es necesario, evidente que esto le impacta, pero impacta un sistema de pensiones que ya está muerto, que ya está entregando pensiones de hambre y de miseria hace mucho tiempo. Yandy Jara, nuevamente gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Gracias, Que tenga un buen día. Nicolás.